Desde el centro de mando de mi respectiva casa, los saluda Jorge Iván Chavarín Montoya, quien va a ser el moderador oficial este día de En Educación, en este nuevo segmento titulado Charlas en el Ateneo, donde tenemos como una de nuestras primeras invitadas especiales a la doctora Aleida Hernández Cervantes. Buenas tardes, Aleida, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, a ti, a tu programa, al equipo y a la audiencia. Estoy muy encantada de estar con ustedes. Y nosotros estamos más porque aceptaste nuestra invitación. Aleida, pues es una persona con un currículum muy impresionante, ahorita lo vamos a ver, incluso hemos tenido como 3 o 4 grabaciones de lo largo que está y de lo que yo me he trabado, es impresionante, ahorita lo vamos a ver, y nos viene a hablar sobre un tema bastante importante e incluso un poco hasta difícil de tocar, el cual tiene que ver con la necesidad de una educación feminista en la educación básica en México. Entonces, es un tema que vamos a abordar. Muchísimas gracias, doctora Leida, y pasamos a una pequeña lectura pues, de su inmenso currículum. La doctora Leida, pues con el mismo nombre, es doctora en Derecho por la UNAM, es investigadora titular definitiva de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha participado en las materias de epistemología jurídica, teoría jurídica contemporánea, metodología jurídica, derecho y literatura, entre muchas otras. Es docente del Diplomado en Teoría e Investigación Feminista que se imparte en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha realizado estancias de investigaciones en las universidades como la Complutense de Madrid, en España, y en la Universidad de York, en Canadá. Es perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene una gran cantidad de publicaciones, que aquí vamos a dejar abajo un enlace a varios de sus libros, y actualmente coordina el proyecto de PATIT en la UNAM referente a las estructuras jurídicas de despojo y luchas sociales, y forma parte del grupo multidisciplinario interinstitucional de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra la Mujer de la Ciudad de México. Aparte, es columnista del portal de noticias de Julio Astillero, que aquí abajo dejamos el link. Impresionante, has leído un estudio pues bastante largo y sobre todo bastante específico hacia una rama que te interesa, en la cual es esta visión feminista y esta perspectiva de género. ¿Por qué ese interés o por qué enfocar tu área de derecho a esa línea? Sí, Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jorge, por esa generosidad de tu parte. Pues dentro de las líneas de trabajo que yo tengo en la universidad, una de ellas son los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista. También abordo temas de derecho con perspectiva crítica social, por eso también coordino o finalicé la coordinación de un proyecto de estructuras jurídicas del despojo y luchas sociales, pero una de los grandes trabajos o digamos de las líneas que manejo en mi trabajo de investigación son feminismo y derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista. Y lo hago fundamentalmente porque es un espacio que me parece que tiene mucha necesidad de profundizarse y de visibilizarse. O sea, dentro de las universidades tenemos que impulsar cada vez más la visibilización de las opresiones, de las subalternidades en las que vivimos las mujeres, de las violencias que padecen las mujeres, que padecemos, nombrar esas violencias, nombrar esas opresiones, hablar de ese sistema en el que estamos inmersas, hombres y mujeres, pero en el que terminamos en muchas desventajas las mujeres. Tenemos que explicar de cómo surge, por qué, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de una sociedad que basa varios de las estructuras sociales que tiene en jerarquizaciones, en opresiones de unos sujetos sobre otras o de unos sujetos sobre otros sujetos, etcétera. Y me parece que es una línea importante que tenemos que seguir indagando, profundizando e impulsando también en la parte de la educación, que es lo que también nos tiene aquí
convocados en este espacio, ¿no? Sí, claro, y es a lo que venimos y pues muchísimas gracias de nueva cuenta por aceptar. Como te digo, estoy bastante emocionado. Siempre he creído, incluso pues son teóricos, múltiples teóricos los que hablan sobre la importancia que tiene la educación para una mejora social, porque a fin de cuentas esta es la que, si bien el primer campo es la familia, el segundo aparato que viene a construir a las personas, e incluso desde una etapa muy temprana, es la educación. En este caso en México, desde el sistema básico de educación. Ante ello, tenemos el primer eje o el primer eje de análisis. ¿Por qué es necesario hablar ya de una educación feminista en México? Pues me parece muy provocadora y muy interesante tu pregunta, Jorge, porque plantearlo ya en este tipo de espacios en donde las audiencias que nos escuchan son profesores, profesoras, son metodólogos o metodólogas que están ya construyendo la currícula de la educación básica o las didácticas, la didáctica, las estrategias pedagógicas. Es importante que ya se esté hablando de este tema en estos espacios y que se esté haciendo en este momento, ¿no? ¿Por qué? Primero porque efectivamente la educación o la escuela es uno de los espacios de socialización de los seres humanos, de los primeros espacios de socialización. Sí está la familia, pero siempre está ligada a ese papel que tiene la escuela de socializar y de ir educando en la parte formal a los niños y las niñas. Entonces, que desde allí se empiece a trabajar otro tipo de educación, con una educación con enfoque de derechos humanos y feminista, me parece que es el espacio de mayor transformación que podríamos tener. Y bueno, me gustaría empezar sentando las bases o diciendo qué estamos entendiendo por feminismo, porque si le estamos poniendo un adjetivo a la educación, es decir, educación feminista o educación con enfoque feminista, primero hay que aclarar los términos, qué es feminismo, y habría que empezar a desmontar mitos, prejuicios que se tienen sobre el feminismo y decir que el feminismo es tanto movimiento social como teoría. O sea, hay toda una parte de construcción filosófica, teórica, metodológica, de investigación, de conocimiento validado, etcétera, desde la antropología, desde la ciencia política, desde la economía, con la economía feminista y otras corrientes, desde la ética, desde el derecho, en fin, hay muchas disciplinas que tienen enfoques feministas o que construyen conocimiento feminista porque el feminismo es una filosofía, ¿no? Y como filosofía tiene una serie de principios y tiene una serie de planteamientos. ¿Cómo lo podría tener otra corriente teórica también, ¿no? O sea, como lo tienen otras corrientes teóricas. ¿Qué plantea el feminismo? Igualdad entre los seres humanos. Fíjate cómo es tan básico, o sea, y que parece, y siendo tan básico, parece cada vez más complejo de entender. Y aunque me parece que estamos en un momento muy interesante de aproximarnos cada vez más, indagar cada vez más de qué es el feminismo, que no empezó ayer ni empezó el año pasado, sino que sus primeras manifestaciones sólidas empezaron en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué sería una educación feminista? Es una educación que tiene un enfoque de plantear cuáles son las desigualdades que existen en nuestras sociedades entre hombres y mujeres y por qué, explicar por qué existen y desmontarlas, porque si algo tiene el feminismo es que no solamente es una teoría, no solamente es filosofía, no solamente es contemplación o no solamente es una explicación del mundo, es una teoría crítica que quiere transformar el mundo. O sea, transformar esas injusticias, esas opresiones y esas categorizaciones y jerarquizaciones en las que están los seres humanos, como mujeres y como hombres, en términos de género. Entonces, por eso cuando hablamos de género, teoría de género, es explicar que es una categoría que nos permite entender por qué los hombres son como son, por qué las mujeres son como somos, porque estamos socializados a partir de la noción de género, es decir, a partir de lo que dice el género que deben hacer las mujeres, lo que dice el género que deben hacer los hombres. En ese roles, estereotipos y demás, hay una serie de desventajas en las que están colocadas las mujeres, en las que estamos colocadas. Entonces, la educación puede hacer muchísimo. ¿Qué es ponerle un enfoque feminista? Es ir primero,
entendiendo cómo opera el sistema en donde existen esas desigualdades entre hombres y mujeres, cómo van operando poco a poco, cómo se van construyendo. Y una vez que se entiende eso, o sea, que se entiende sociológicamente, económicamente, antropológicamente, históricamente, entonces la educación tendría que deconstruirse a sí misma para incorporar ese enfoque e ir montando nuevos elementos que a su vez desmonten el anterior. Se escucha muy rebuscado, pero no. Una vez que se entienden esos elementos, una vez que se entienden, puede un metodólogo, una metodóloga, pues un pedagogo, una pedagoga, decir, entonces tenemos que hacer esto otro. Entonces tenemos que dejar de hacer esto que estamos haciendo porque reproduce el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres. Y podemos ir poniendo ejemplos, pero no me quiero extender en esta primera pregunta. Ok, muchísimas gracias. Es que la verdad me deja bastante impresionado porque el tema de buscar la igualdad o equidad, como se utiliza últimamente entre los hombres y las mujeres, no ha sido algo nuevo dentro de la educación mexicana. Lo hemos tenido en las materias de formación cívica y ética desde el principio, en algunas materias de educación socioemocional, pero ¿cómo se puede incluir esa visión feminista, esa perspectiva feminista, más allá de un pequeño tema en alguna materia de formación cívica y ética para pasar un examen? ¿Qué es una verdadera construcción feminista pensando ya en los niños? ¿Cómo enseñarles esa igualdad? A mí me parece que podríamos empezar, y creo que por ahí se están haciendo ejercicios interesantes al respecto. No, no digo que estemos en cero, pero sí Ujú. nos hace muchísima falta trabajarlo muy de fondo, muy en serio. Podrían hacerse como en dos vertientes. Primera, en la formación a los maestros y maestras que entiendan de qué se trata la perspectiva de género y el feminismo, la historia, el por qué, así como se han entendido, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles y políticos en el mundo, así como se han entendido las luchas de los trabajadores, la clase trabajadora en el mundo y cómo se alcanzaron ciertos derechos, así como se han ido entendiendo las luchas indígenas, así de los pueblos indígenas, así se tienen que también entender las luchas de las mujeres a lo largo de la historia. ¿Por qué luchan? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué? ¿De qué se tratan las opresiones y por qué están en esas desventajas y en esas asimetrías de poder? Eso por un lado, para que los profesores y profesoras desde su formación lo comprendan y entonces eviten la reproducción de los roles que les asignan a los niños y a las niñas. Porque en la educación los profesores y las profesoras es muy común que empiecen a decir, tú no, niña, no debes hacer esto porque eres niña. Tú, niño, entonces les fomenta a los niños, por ejemplo, toda la parte de la fuerza, se les permite el ejercicio de la fuerza, se les permite, se les fomenta mucho más las carreras profesionales y a las niñas, digamos que se les lleva, se les desarrolla o se les impulsa en ciertos aspectos de la educación, pero no se le pone énfasis, de tal manera que al salir de la primaria, de la secundaria, si todo va bien con las niñas, nunca creyeron totalmente que son inteligentes, o sea, que están hechas para la física, que pueden tener el mismo potencial que un niño para la astronomía, o que pueden tener el mismo potencial para las matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque desde las formas que se tienen de educar, se está reproduciendo el rol. Entonces el sistema sexo-género, el sistema en donde las mujeres hacen unas cosas y los hombres hacen otras, las se reproducen también en el espacio educativo. Ese por un lado, la formación de los profesores, de las profesoras desde que están estudiando la carrera, ¿no? Para que no lo reproduzcan en las estrategias pedagógicas, en los comentarios que les hacen a los niños, a las niñas, etcétera. Y por el otro lado, los contenidos temáticos, eso es fundamental. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con una experiencia que tengo en este momento, porque tengo un hijo de 8 años. Entonces, estamos dándole un seguimiento, además ahora con la pandemia, muchísimo más puntual de los contenidos que llevan en la SEP. Está muy bien cuando abordan la revolución, cuando abordan
el proceso de independencia, ya están incorporando más mujeres, pero yo recuerdo que era poco el énfasis que se ponía a las mujeres de la revolución o a los hombres de la revolución. Perdón, a las mujeres de la independencia y a las mujeres de la revolución y de los procesos de independencia y revolucionarios que hemos tenido en el país. De tal manera que como niña y como niño, lo que tú vas identificando es que los líderes son los hombres. Los que hacen las grandes transformaciones son los hombres. Los grandes científicos, cuando vemos ciencias naturales, son los hombres. Entonces, ¿qué se tiene que empezar a modificar en eso? La incorporación en los contenidos temáticos a las mujeres que han sido invisibilizadas en las diferentes disciplinas, en las diferentes áreas. ¿Qué hay que hacer? Buscarlas, identificarlas y que estén en los contenidos temáticos. De tal manera que las niñas y los niños empiecen a admirar también a las mujeres, como hemos admirado a los hombres, o sea, como se ha admirado a los hombres que han hecho grandes gestas o que han contribuido a la ciencia o contribuido a las artes, etcétera. Entonces, que no sean a cuentagotas. Todo eso implica una transformación de la visión que tenemos de quién lleva las transformaciones al frente o quiénes participan. Siempre hombres o también hombres y mujeres, solo que no las hemos resaltado, solo que no nos hemos dado la tarea de ponerlas también en primer nivel y al centro de la historia. Cuando hablo de la historia me estoy refiriendo a procesos sociales, pero también al avance de las ciencias, en cualquier área de las artes. Eso va haciendo que la sociedad, o sea, que esos niños y niñas que están pequeños, que están pequeñas, les parezca natural, porque así debería de ser, natural que las mujeres también están al frente de los grandes procesos sociales y de transformación y de avances, que sea absolutamente natural, admirarlas, identificarlas, querer ser como ellas, seas niño o niña. ¿Cuándo hemos tenido problemas las mujeres para decir, admiro a Einstein, admiro a Louis Armstrong, admiro a Miguel Hidalgo? ¿Por qué no empezamos a fomentar que los niños también admiren a las niñas, también admiren a grandes mujeres, ¿no? Eso es algo que se hace desde la educación formal, que también se hace en casa, pero si no va junto, o sea, no vamos haciendo que el ámbito educativo sea el que lleve la batuta en esto, las familias van a seguir reproduciendo sus mismos patrones, ¿no? Sí, completamente. Ahorita que empezaste a mencionar esos pequeños ejemplos que nos daba de los investigadores, de los científicos, los seres revolucionarios, personas que empezamos a admirar, es muy normal encontrar que los maestros nos dicen, es que yo les enseño a los niños igualdad, yo les enseño que los dos son iguales, yo les enseño que las cosas están bien y sí, todos tenemos muy buenas intenciones, quizás en la práctica o en un trabajo directo, pero hay que recordar que pues, el machismo, lo vamos a llamar así, pues, el machismo o micromachismo, ya se encuentra interiorizado, entonces no nos damos cuenta de esas prácticas que tú estás mencionando, incluso si repasamos o últimamente que me he puesto a repasar los libros desde esa perspectiva, el libro de lectura tiene un 80% de autores masculinos, un 15% de autores anónimos y un 5% de autores, de escritoras. Entonces, te empiezas a cuestionar y empiezas a ver un montón de cosas que en ese momento no te veías. Los niños vayan a jugar fútbol y las niñas clase de educación física, que así se ha intentado cambiar y se va logrando poco, como tú dices, es un proceso, pero pienso que partes de ese proceso es lo que mencionabas ahorita, cuestionarnos. Cuando empezamos a cuestionar esas acciones que ya tomamos tan natural, es cuando ya empieza el cambio. Pero ¿cómo podemos lograr o cómo se puede lograr para que los maestros se lleven ese cuestionamiento más allá de lo que se les puede enseñar en las normales o más allá de lo que vea el día a día? ¿Cómo podemos reflexionar hacia aquello los docentes? Porque pues somos los que tenemos el trabajo directo con los niños. ¿Cómo no caer en esas agresiones micromachistas? Pues es un trabajo de largo alcance. Para Ujú. empezar, yo no partiría a decir que lo puede hacer una persona en lo individual, pero porque yo apelo a que sea el sistema al que increpemos, ¿no? O sea, que transformemos el sistema. Y para transformar el sistema, pues necesitamos muchas voluntades,
voluntades desde los directivos, las directivas, desde los gobiernos, desde las propias, el propio cuerpo docente y también las familias, ¿no? Que se involucran en los procesos educativos. Por supuesto que no es algo sencillo de hacer. Sin embargo, no obstante, soy de la idea de que no debemos de pensar en lo individual porque eso no nos va a ayudar a transformar el sistema como tal. O sea, no me ilusiono pensando que la gente salga en lo individual y diga, yo ya voy a cambiar porque ya soy consciente. Sí vale la pena que lo reflexionemos, sí vale la pena que tengamos conciencia de ello y que nos cuestionemos, pero siempre en un contexto en el que empujemos que el sistema cambie. O sea, no nada más nosotros, no nada más en lo individual. Pero si alguien no quiere esperar, obviamente, o no ve que los cambios no vienen pronto, pero quiere impulsarlos desde lo personal y desde el trabajo que hace, como la función docente que tiene y con sus estudiantes, porque eso tiene que ser algo colectivo, o sea, llevarlo a sus estudiantes, en primer lugar tendríamos que cuestionarnos cuál es la función que tenemos, o sea, qué podemos hacer nosotros y nosotras en el espacio educativo que tenemos, en el que estamos trabajando, para que algo del resultado final, digamos, de una persona que ya tiene 25 años, 30 años, ¿qué pude haber hecho yo en ese proceso para que el resultado sea diferente a lo que hemos tenido? O sea, sociedades machistas, sociedades en donde las mujeres están en desventaja, etcétera, etcétera. Bueno, en primera, voy a poner un ejemplo, yo como docente que soy, o sea, pero yo estoy en este momento hace varios años dando clases en el posgrado de Derecho de la UNAM. Ya están más grandes, la mayoría son mayores de 25 años, pero hubo unos años que me empecé a preguntar, después de 2 o 3 años que empecé a dar la materia de teoría jurídica contemporánea, yo dije, ¿por qué no hay mujeres en la currícula que yo estoy dando? ¿Por qué yo estoy reproduciendo lo que mis maestros y maestras me han dado, que han sido puros varones? ¿Que no hay teóricas del derecho? ¿Que no hay mujeres que han aportado en el campo del derecho? Entonces tuve que hacer yo la investigación para incorporar y visibilizar mujeres en mis contenidos. Esa fue una primera acción. Ya después las dejé allí. ¿Qué hacía cuando también las abordaba con los estudiantes y las estudiantes? Era preguntarles, ¿cuántas mujeres teóricas o juristas, abogadas han leído? Y entonces ante esa pregunta, varios se quedaban primero pensando, tratando de acordarse, por allí salían nombres muy famosos y rápidamente, y les decía, se van a llevar de tarea que en la biblioteca pequeña, grande que ustedes tengan, ubiquen cuántas mujeres han leído ustedes. O sea, más allá de Sor Juana, porque todo el mundo sale al paso con Sor Juana, porque es la más famosa en México, porque sí, es muy común que sepamos algún poema de ella, sobre todo hombres necios que acusáis a las mujeres, o sea, que ya nos lo sabemos porque eso sí nos lo enseñan muy rápidamente, y qué bueno, porque es una gran poeta mexicana, iberoamericana, latinoamericana. Pero entonces, primero sueño es, ¡pum!, una delicia. Sí, sí, claro. Eso, ¡pum!, es un tratado. Claro, no, eso estoy completamente de acuerdo. Perdón, pero me emociono. Ráscale un poco más, porque eso es lo que sí te han puesto a la mano. Después de ella o después de una jurista o pensadora del derecho, ¿cuál? ¿Cuál has leído? ¿Cuál sabes su nombre? ¿Cuál consideras que ha aportado? Entonces regresaban bastante desanimados porque creían que se iban a encontrar muchas. Resulta que la propia cultura jurídica, que es un poco el ejemplo, te estoy poniendo un pequeño ejemplo de todas nuestras disciplinas y que también sucede en la educación básica, es completamente. ¿Cuántas conocemos y cuántas nos han dicho que son igual de importantes en su contribución y que las tenemos que leer y que han ayudado a que avance el conocimiento en diferentes disciplinas? Entonces, es un poco empezar por esas prácticas docentes que también tenemos para visibilizar primero, dar autoridad a la voz de las mujeres. Es decir, cuando digo autoridad epistémica, o sea, que cuando hablamos de las mujeres hablamos de personas, por supuesto, que están contribuyendo también. Lo que pasa es que está
invisibilizado. O sea, el propio sistema que tenemos no da pie o no ayuda a que rápidamente identifiquemos a todas las mujeres que han contribuido en nuestro país, que cada vez está avanzando más. Pero ¿qué está haciendo la educación formal en eso? Tanto en contenidos como como en estrategias pedagógicas. Pues pues la verdad tienes toda la razón. Incluso intenté reflexionar sobre los personajes que habían construido la educación actual en México, me refiero antes de 1950, y las figuras que se vienen rápido son hombres, Ramírez, Vasconcelos, y deja mucho que pensar. Bueno, y aquí viene otra pregunta que a mí se me hace muy importante, que puede parecer una respuesta fácil, pero son de esas que al cuestionarte te viene en verdad qué es y qué beneficios traería una educación feminista dentro de México, qué beneficios traería o cómo ayudaría a los niños y a las niñas en un primero, segundo, tercer momento. Mira, a mí me parece que es importante que se mencione que no se trata o sea, que no se trata solamente de decir las mujeres tienen que ir ahora a la vanguardia, ser las primeras mencionadas, un poco por reivindicación de derechos y en la historia de sí podría ser en un primer momento, pero la idea es que los niños y las niñas identifiquen que son igual de valiosos los hombres que las mujeres, igual de valiosas las mujeres que los hombres, que no hay obstáculos o que no hay situaciones ya predispuestas para el avance y el desarrollo pleno de una niña. O sea, que no fomentemos eso en la educación. Y para eso necesitamos específicamente contenidos educativos en donde, por ejemplo, se fomente el derecho y el deber de cuidado, no para las niñas nada más, sino para los niños. O sea, de tal manera que los niños se incorporen desde pequeños y sea lo más natural del mundo a estar en las responsabilidades domésticas, del hogar, de los hijos cuando se tienen, de los adultos mayores, de las personas de nuestras familias que están enfermos o necesitan algo, que eso no sea marcado por una diferencia de roles, sino de seres humanos que estamos interesados en que las personas que queremos y las que no son muy cercanas, también nos hacemos cargo de ellos. Cuando tenemos una educación que fomenta esta parte de la igualdad entre hombres y mujeres, vamos a tener una sociedad más democrática e igualitaria. Entonces, en eso nos beneficiamos todos, porque no tendríamos entonces una diferenciación tan marcada entre hombres y mujeres, porque empezamos desde chicos a que eso no se siga pronunciando. O sea, eso yo diría también que es una forma de prevención de la violencia contra las mujeres y de la prevención del ejercicio de la violencia por parte de los hombres, porque eso es algo que la educación formal, informal, los medios de comunicación, las redes, las sociedades, le van permitiendo a los hombres también, les van fomentando el ejercicio de la violencia. O sea, no es que también los hombres de la nada se hayan vuelto violentos. Hay un proceso de socialización en la violencia. Y en ese proceso de socialización de la violencia para los niños, las que salen al final más perjudicadas, obviamente, son las mujeres. Porque antes de eso hay una estructura social de asimetría entre hombres y mujeres, ¿no? Si la educación cambia, y transforma eso, o sea, deteniendo, previniendo, fomentando principios de igualdad, con muchas estrategias y contenidos diversos, pues vamos a tener una sociedad evidentemente más democrática y más igualitaria. Que yo preguntaría, ¿quién no quiere una sociedad más democrática e igualitaria? Pues creo que todos lo Yo creo que decimos, sí, ¿no? pero el proceso es largo, el proceso es difícil, es mucho arraigo, que incluso muchos le llaman cultura, pero que no es así, son cosas que tenemos que ir desechando. Y ahorita dijiste algo muy importante, no es algo de que todas las personas se van a ir levantando, ay, ahora yo, tiene que empezar o se le tiene que exigir al sistema, pero afortunadamente ya las personas están intentando cambiar el switch. Sabemos, o por lo menos
sabemos que tenemos ese machismo interiorizado y empezamos a cuestionarnos esas cosas que hacemos o cosas que llamamos normales. Tú en tu experiencia has trabajado con niñas, con niños, adolescentes, has viajado a muchos países, has conocido maestros de diversos niveles. ¿Qué le recomendarías a un profesor, una maestra eh, que quiere empezar a cambiar su metodología de clases, abrirse una perspectiva feminista, una perspectiva de género, cómo iniciar en el grupo, quizá no con grandes cosas, pero sí pequeñas acciones que van marcando la diferencia, como ese ejercicio que me dijiste ahorita de cuántos investigadores jurídicos son mujeres, vayan a la biblioteca, vean, darte cuenta y tener ese choque de realidad, yo lo llamo. Bueno, yo les preguntaría a los niños y y a las niñas a qué mujer admiran, que no sea su mamá, que no sea su abuelita, que no sea alguien cercano, personal, sino alguien de la historia, por ejemplo, alguien de la música, alguien de las matemáticas, ¿no? Alguien de las artes, alguien de la ciencia, porque a partir de ahí empiezas a cambiar un poco el switch, primero personal, porque te lo tienes que preguntar a ti mismo también, a ti misma, ¿no? Y luego que los niños y las niñas empiecen a resaltar la importancia y el valor que tienen las mujeres en esta sociedad. Una vez que vamos llevando a cabo ese tipo de estrategias, otra de ellas es, por nada del mundo, estar hablando de estereotipos como es que las niñas que van a ser mamá, no, cuando sean mamás, no, es que no sabemos si quieren ser mamás o si un día van a ser mamás. Como tampoco les decimos a los niños o no les debemos decir a los niños, cuando seas papá y tengas que ir a trabajar y traer la comida a la casa, porque estamos ya enfatizando roles. Tal vez los dos van a ir a trabajar fuera del hogar y los dos van a contribuir en la alimentación, en el vestido y en la educación. El tema es no empezar a predisponer, a poner los tabiques de los roles ya determinados, de tal manera que todos los años, de alguna forma, un maestro o una maestra le dice a la niña, tú vas a ser mamá, tú, no, de alguna manera, también detrás hay un mensaje de, si estudias, pues está bien, si no estudias también, porque te vas a dedicar al hogar, casi le están diciendo. Entonces, si no, no hay, parece como mensajes que desincentivan a las niñas a seguir estudiando. Y en el otro contexto de los niños es, los impulsan a terminar la carrera, sí, a ellos sí los impulsan a hacer las cosas, a ser exitosos, y entonces otra vez estamos marcando las diferencias, ¿no? Porque también formar niñas sumisas, formar niñas que están educadas formal e informalmente en el amor romántico, es un poco, tú vas para casarte, tú vas para el amor a los otros. Y el amor a los otros lo debemos de tener todos, todos y todas, por igual. Pero se nos enfatiza a las mujeres que ese es el destino que tenemos. Entonces, hay tanto trayecto que se hace diario en la educación formal e informal que cuando ya estamos grandes, pues no hay un cuestionamiento de eso, por supuesto, porque ya estamos en el contexto de la construcción de lo que debemos ser las mujeres y lo que deben ser los hombres, ¿no? Entonces, eso ayudaría a que no se dificulte las situaciones en las que las mujeres quieren seguirse desarrollando y los hombres lo ven extraño, ¿no? Las parejas o quienes están viendo, observando a otras mujeres, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, cuidar qué comentarios les hacemos a las niñas y los niños, fomentarlos por igual, jugar a que las niñas son astronautas, a que las niñas son matemáticas, a que los niños pueden ser psicólogos o que pueden ser también enfermeros, o sea, dedicarse a los cuidados de los otros, esto que no hacemos, que no enfatizamos en los niños, ¿no? Porque eso va a generar una sociedad mucho más igualitaria, que en un momento determinado opte por la profesión que desee y que más le nazca y que más le guste, ¿no? Me parece que es importante eso, este tipo de estrategias pequeñas, pero que van fortaleciendo la seguridad en las niñas, el impulso a su desarrollo pleno, pero también la sensibilidad y la atención a la emocionalidad de los niños, que eso es algo que luego se deja muy, muy de lado, ¿no? Entonces, digamos, educación igualitaria,
para ambos, para niños y niñas. Y hay muchísimas estrategias que se pueden llevar a cabo al respecto, ¿no? Sí, y es importante que lo que mencionas, porque podemos estar hablando de los contenidos, es que la igualdad, o podemos decir, es que yo le enseño a mis niños y a mis niñas a ser iguales, pero es esas acciones que no nos damos cuenta, que inconscientemente le decimos, mira qué bonita te ves con ese vestido, ah, mira, te ves muy fuerte, son esas cosas que nosotros pensamos que estamos dando una educación pues igualitaria, pero ya que nos vamos a esas microagresiones, micromachismo que no nos damos cuenta que las tenemos. Es importante esa reflexión, o por lo menos a mí me ha causado muchas cosas que pensar con todas las conversaciones que hemos tenido ahorita, con, la, con las charlas que habíamos tenido antes, y con eso llega la última pregunta o la última ronda. Eh, ¿Qué perspectiva tienes para un futuro de la educación mexicana ya con un enfoque feminista? ¿Crees que se logre? ¿Vamos a trabajar? ¿Viene a la vuelta? ¿Falta tiempo? ¿Cómo ves el panorama en México respecto a ese enfoque educativo? Pues yo diría que estamos en un momento muy interesante. Del feminismo, del movimiento feminista. O sea, por una parte hay una serie de protestas en las calles por la preocupante y grave violencia que sufren las mujeres en nuestro país, que sufrimos las mujeres. Y eso hace también que se pongan en el centro las preocupaciones, las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, de esta perspectiva feminista que cada vez se está conociendo más y que hemos empezado a desmadejar, ¿no? A ir entendiendo, o sea, programas como el que tú estás ahorita invitándonos, muestra la necesidad y muestra un interés en entender qué es la perspectiva feminista, qué es la perspectiva también de género. Creo que es un buen momento para que se impulsen grandes cambios en la educación, para que no sean de maquillaje, para que los docentes, las docentes se involucren en cambiar las estrategias pedagógicas, en quienes construyen la currícula no puedan obviar ya el tema de la perspectiva feminista y de género, ¿no? Que eso va a implicar una serie de resultados y de cambios a mediano y largo plazo, porque si no le apostamos a las transformaciones del país a partir de la educación, creo que estamos vamos a estar en el mismo punto de siempre, ¿no? Si lo dejamos pasar, si lo obviamos, si se lo dejamos a las familias en general, como por generación espontánea, no van a venir los cambios. Tienen que impulsarse dentro también de las estructuras sociales y una de ellas muy importante es la educación. Yo le apuesto mucho a la educación, también vengo de profesores universitarios toda la vida y yo también me dedico al campo docente. Entonces, me parece que la educación es una potencia de transformación muy importante en nuestro país y en el mundo. Así que tenemos muchísimo que hacer y todos y todas podemos aportar haciendo caminar hacia ese rumbo. Sí, y claro, si estamos en un momento revolucionario, un momento donde las cosas deben de cambiar, los maestros tenemos que también estar en primera fila, ya sea en tu lado, en tu campo, de esa perspectiva jurídica que maneja, nosotros desde educación básica, porque ese es el motor, tenemos que ir cambiando las cosas. Doctora Leida, casi te menciona Leida, pues es Por una genial favor, sí, amistad, Aleida. Leida, una genial amistad, estoy pues muy motivado, me gustó mucho la charla contigo, pues Igualmente. lamentablemente el tiempo se terminó, no queda más que darte pues completamente las gracias, espero que te haya gustado participar. Sí, yo encantada y te decía tras bambalinas, Jorge, que estoy por sacar un pequeño libro Oh, para niños, niños y niñas, pero tiene un enfoque específico para niños, para varones, para una educación precisamente feminista. Mi idea es que el título vaya por título Lejos de la violencia, cerca de la empatía. Son cartas a mi hijo, pero a partir de esas cartas, irle hablando de otra forma de pensar las cosas para que tengamos una sociedad más igualitaria. sí. Ojalá puedan
pronto presentárselos. No, y qué bonito, y ojalá si se presenta la oportunidad puedas venir aquí y hacerte una pequeña presentación virtual. Con mucho Pues gusto. Aleida vive en México, entonces venir, presentar el libro sería fenomenal. Incluso estaría genial que habláramos un poquito más, pero la editorial te tiene que en ascuas, no adelantar. Así es, Entonces, pues muchísimas así gracias es, por pero venir, Aleida, doctora muchísimas Aleida. gracias, Jorge. Muchísimas gracias al equipo, a todo el equipo que produce el programa, a la SEP, a la CEPIC, ¿no? Y a la SEP y a la audiencia que nos está escuchando. Ok, Muchísimas muchísimas gracias. gracias y los invitamos pues a comentar, a dar like, a participar. ¿Por qué? Porque cuestionándonos, reflexionando, es como vamos a generar el cambio. Si nos empezamos a cuestionar las cosas, no quedarnos en en nuestra zona de confort, ver por qué tenemos esto, ver por qué cambia esto, ver, cuestionar es como en verdad vamos a generar un cambio. Por tanto, invitamos a participar, los invitamos también al tweet de la doctora Leida, también es una información muy interesante, se saca varios comentarios muy buenos, ya hemos tenido algunos invitados donde nos han hablado sobre sus tweets, es un medio de comunicación también muy interesante, se los dejamos aquí. Muchísimas gracias y con esto nos despedimos y como siempre les recordamos que el último en salir, por favor que apague la luz. Muchas gracias.